Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Primero que todo, pues pedir las disculpas por el hecho de que la anterior grabación de live no quedó muy bien la última parte. Entonces voy a continuar con como lo dejamos en el anterior video. Y bueno, en el anterior video, antes de que empezaran a ver los problemas de configuración de internet, de que no me dejaba compartir bien el live, habíamos tenido un problema con el NPM, que no nos dejaba instalar el NPM. El problema que tenía era específicamente mi equipo porque yo hice un cambio en las configuraciones de Node y había dañado pues algunos paquetes. Entonces lo que hice fue reinstalar Node, reinstalé desde cero, le dije que instalara las herramientas, los tools que traía Node y ya quedó funcionando nuevamente Node. ¿Listos? Entonces vamos a continuar donde lo dejamos. ¿Qué nos faltaba hacer? Nos faltaba ejecutar el npm install. ¿Listos? ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a ejecutar el comando y él ya empieza a instalar todas las librerías asociadas a JavaScript. ¿Listos? Entonces, para que lo tengamos pendiente de que este comando lo que va a hacer es generar todas las librerías asociadas a JavaScript. ¿Listos? Cuando termine de hacer toda la instalación de esas librerías, tenemos que ejecutar otro comando que se llama el run, que es un comando que va a configurar unas carpetas y va a configurar unos archivos relacionados con el CS y el JavaScript de la aplicación. ¿Listos? Entonces, en este caso, cuando yo termino de hacer este proceso, aquí en esta parte de la alcaldía me deben aparecer una nueva carpeta que se llama Node Móviles. Esta carpeta que se llama Node Móviles contiene pues todas las librerías. ¿Listos? Entonces, dentro del package.json, permítame un segundo que se puso un poco lento acá, dentro del package.json nos vamos a encontrar con una serie de comandos que están dentro de la opción de script. ¿Listos? Entonces, el que yo necesito ejecutar es build. ¿Listos? Entonces voy a ejecutar npm build para que me construya todo aquello que necesitemos de CS, de JavaScript, de CS y de JavaScript y de las imágenes. ¿Listos? Yes. Esperemos a ver si nos creó. Aquí debería estar la carpeta de resource. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Bueno, listos. Pasa y sucede que acá en esta, para poder ejecutar este comando de npm build, yo necesito tener creado la carpeta de resource de JavaScript y resource de imágenes. ¿Listos? Y lo mismo que los resource del CSS. ¿Listos? Entonces, este comando lo vamos a ejecutar un poquito más adelante cuando ya tengamos estas carpetas. ¿Listos? Bueno, entonces, ya una vez tenemos estructurado como la base del proyecto, como lo que vamos a tener en este punto, lo siguiente es empezar a crear esa estructura basada en lo que tenemos en Weber. ¿Listos? Entonces, voy a dividir acá mi pantalla para que podamos ver Weber. Permítanme un segundo, voy a compartir tanto a Weber como Alcaldía para que podamos ver los dos proyectos al tiempo. ¿Listos? Listos, listos, listos. Entonces, espérenme. Acá está. Espérenme un segundo que se me bloqueó el equipo. ¿Qué pasaría? Bueno, creo que ya lo pude solucionar. Listo, ya. Ahora sí ya. Bueno, entonces, aquí tenemos las dos ventanas, tanto la ventana de Weber como la ventana de Alcaldía. Entonces nos vamos a basar en la estructura de Weber para construir el de Alcaldía. ¿Listos? Entonces lo primero va a ser crear la carpeta app. Esta carpeta app va a tener todo lo que se conoce como el backend.
toda la parte de la lógica, la programación dura del proyecto va a estar en esta parte, ¿sí? Esta carpeta se subdivide en varias carpetas. Entonces aquí vamos a encontrar una carpeta que se llama controllers, que hace las veces de intermediario entre lo que vendría a ser la vista y el modelo. Entonces ahorita más adelante cuando estemos programando van a entender cómo funciona esto. A crear la carpeta de interfaces. Listos, vamos a crear la carpeta de modelos, que vendría a ser pues como tal toda la programación de las clases. Listos. Y vamos a crear otra carpeta que se llama traits. Entonces los traits vienen a ser pues pequeñas clases que son heredables para varios archivos y que vamos a verlos también toda esta parte de esa programación más adelante. ¿Listos? Bueno, la carpeta de bin, como podemos ver, ya está creada. Esta ya la generó el Composer cuando se ejecutaron las comandas. El database, pues ya lo tenemos también. Es lo que habíamos colocado como de análisis de este proyecto. Y ahora seguiríamos creando la parte de los resources. ¿Listos? Entonces, los resources son todos aquellos recursos, ¿sí?, que no son visibles para las personas, o sea, para nuestros clientes, pero algunos de estos, ojo, no todos, pero algunos van a ser precompilados. Eso lo vamos a ver ahorita cuando ejecutemos los comandos de NPM para que podamos entender qué es lo que hace ese precompilado. ¿Listos? Entonces, acá dentro de resource vamos a tener una carpeta que se llame config. Vamos a tener una carpeta que se llame img. Esta carpeta de img va a tener pues todas las imágenes del proyecto. La carpeta de config va a tener algunos archivos de configuración respecto a las librerías que tiene el proyecto. No se preocupen, esto yo ahorita se los explico para qué sirve. ¿Listos? Bueno, acá tenemos la parte pues de la imagen, donde vamos a colocar todas las imágenes. Luego seguiría lo del JavaScript, que serían toda la librería, todos los archivos de JavaScript que yo vaya a trabajar. Puede ser que de pronto necesite un script que sea específico para ciertas páginas o para ciertos módulos, entonces voy a necesitar colocarlo en esa carpeta. ¿Listos? Tendríamos una carpeta también de logs para identificar de pronto si se genera algún error, poder saber dónde se generó. Y tendríamos la carpeta de lo que sería SCSS. ¿Listos? Que sería la carpeta del CS sin compilar. O sea, sería un CS puro. ¿Listos? Esas serían las carpetas que están acá, que vendrían a contener pues el código que a grosso modo no debería ver el usuario. Aquí esto que yo coloco acá dentro de estas carpetas no lo va a ver el usuario. Lo que el usuario va a ver es lo que aparezca dentro del public. Eso va a estar dentro de views, dentro de public. ¿Listos? Pero bueno, vamos por partes. Luego de la carpeta de los resources, vamos a crear la carpeta de lo que vendría a ser los tests. Los tests son pequeños archivos con los cuales yo compruebo que todo el funcionamiento de las clases o de algún módulo esté completo y esté funcionando bien. Normalmente eso se trabaja con algo que se llama test unitarios, ¿sí? En PHP existe el PHP Unit, que es una librería que permite crear tests automáticos. Para efectos de este proyecto no vamos a trabajar con PHP Unit porque pues se extendería bastante el desarrollo. Necesitaríamos generar bastantes tests para todas las clases que vamos a tener y la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, en este caso no vamos a trabajar con tests unitarios. Vamos a hacer algunas pruebas pequeñas, pero no vamos a trabajar con tests unitarios. ¿Listos? Bueno, la carpeta del vendor, que en este caso pues ya está instalada, que fue lo que hicimos en el video anterior, donde se quedaron todas las librerías. ¿Listos? Y ya vendría a aparecer la carpeta de views. ¿Listos? La carpeta de views es bastante importante, es la tercera carpeta que corresponde al MVC. Modelo vendría a estar dentro de AL, el controller vendría a estar dentro de app y views vendría a estar acá por fuera de app. ¿Por qué views está por fuera de app? Porque eso pertenece al front-end. Mientras que lo que son los controllers y los models están dentro de app porque pertenecen al backend. ¿Listos? Entonces aquí agregamos el views, que va a ser la carpeta, qué pena, aquí se me creó dentro del vendor, entonces espera, lo elimino. Listos, acá, listos, new, y directory, aquí vamos a crear views, listos. Entonces ahí ya podemos crear pues toda la parte de nuestro frontend. Dentro de los views vamos a crear lo que serían los módulos, listos. Vamos a crear lo que vendría a ser los partials.
Entonces creamos acá una nueva carpeta. Partials. Y lo que sería el public. ¿Listos? Entonces, módulos van a ser todas las carpetas que corresponden a cada una, digamos que a grosso modo tablas de mi proyecto, va a tener un módulo. O sea, cada tabla de mi proyecto va a ser como si fuera un módulo. Eso no necesariamente es una regla para todos los desarrollos. Normalmente un módulo se constata de varias tablas, pero digamos que por la simpleza de nuestro proyecto vamos a dejarlo como de esa forma, para que sea más sencillo entender. El módulo va a ser como cada una de las tablas. ¿Listos? Partial son todos aquellos, digamos que pedacitos de PHP de la plantilla que voy a incluir dentro de la página principal, dentro de cada una de las páginas, y que me van a permitir ahorrar el hecho de tener que mantener la plantilla. Muchas veces, pues, una página repite mucho su contenido. Realmente lo que cambia es solamente el cuerpo de la página, pero el encabezado, el footer, los menús, todo eso se repite. Casi siempre es lo mismo. Entonces, lo que se hace con los partials es separar toda esa plantilla y dejar solamente que lo que es el contar como tal el contenido sea lo que se edite. El resto simplemente sea como algo que se repite en cada página. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando estemos haciendo la parte de la programación. ¿Listos? Bueno, la otra página que vamos a crear acá, aquí sí ya creamos nuestro primer archivo de PHP, es el index.php. ¿Listos? Este archivo index.php va a ser el archivo por el que va a arrancar toda mi página. Toda mi página va a arrancar por este pedazo. ¿Listos? Por esta parte es que va a arrancar el proyecto. Bueno, listos. De esta forma ya se puede decir que tenemos la estructura de lo que teníamos en Weber dentro de mi proyecto de alcaldía, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar con la programación de todo esto que acabamos de hacer, de todo este proyecto. Y para eso yo voy a coger departamentos y municipios como base y luego vamos a pasar por usuario. La idea es que podamos ver el desarrollo de estos tres módulos, cómo funcionan, y ahí sí pasemos luego a hacer lo que es contratos, conservaciones y pagos. Cuando yo empiezo a programar una aplicación, lo ideal es que yo arranque por las tablas que no necesitan relaciones. En este caso, la tabla que no tiene relaciones es departamento. La sigue pues ya municipios y luego ahí sí usuarios. Porque municipios pues depende de departamentos y usuarios depende de municipios. ¿Listos? Entonces la idea es llegar hasta este punto para pasar a esta otra parte. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar con estos dos, con departamento y con municipios. ¿Listos? ¿Cómo empiezo yo a trabajar? Lo primero es crear el modelo. ¿Listos? Aquí vamos a empezar con nuestra parte de los modelos. ¿Listos? Pero entonces, para trabajar con esos modelos, yo voy a necesitar trabajar con base de datos. Yo voy a necesitar conectarme a la base de datos para poder gestionar esta tabla directamente desde PHP. Entonces, para eso voy a necesitar una clase que se llama la AbstractDBConnection. Yo la voy a copiar acá y la voy a colocar dentro de acá de los modelos. ¿Listos? ¿Qué hace esta clase? Esta clase ustedes no tienen que modificarle nada. Ustedes tal y cual como la copian, la pegan y la usan. ¿Listos? La clase abstracta, esta clase, se va a encargar de conectarse a la base de datos y tiene pues todos los métodos básicos para gestionar los datos de la base de datos. ¿Sí? En este caso pues aquí tengo una dificultad y es que la clase abstracta requiere de otra clase que en este caso sería la clase del General Function. ¿Listos? General Function es una clase que voy a copiar también y la voy a pegar acá entre modelos. Me permite utilizar métodos genéricos dentro de mi proyecto. Entonces aquí yo voy a encontrar métodos que cargan el environment. El environment viene a ser este archivito que tiene todas las variables globales de mi proyecto. Me permite subir archivos, me permite eliminar archivos, me permite formatear como moneda, me permite generar un log de un archivo, o sea, generar el archivo de log para mostrar los errores, me permite imprimir por consola, me permite generar alertas, ¿sí? Estos son métodos que son generales, no le pertenecen a una clase en específica, sino que puede ser que muchas partes de mi proyecto necesiten de esas funcionalidades, entonces por eso están en esa clase externa, aparte, solita, que se llama General Function. ¿Listos? Entonces, esta clase hace esas funciones. La función de esta clase es tener métodos genéricos. A esta clase no hay que cambiarle nada tampoco, no hay que eliminarle nada. Lo único que se necesita de pronto, si ustedes necesitan extender, pueden seguir creando otros métodos acá que permitan hacer acciones como genéricas para su proyecto. ¿Listos? Entonces, volvemos acá a la Abstract Connection. Esta Abstract Connection funciona a partir de una clase interna que tiene PHP que se llama PDO.
El PDO es la forma como trabaja PHP en las últimas versiones para conectarse a las bases de datos. Es una herramienta muy potente porque me permite trabajar con más de 10, 12 paquetes de bases de datos. Están muy, muy completa. Y digamos que si en algún momento yo tuviera que cambiar de motor de base de datos, a través de PDO lo podría hacer de una forma más sencilla. ¿Listos? Bueno, entonces, la clase de la conexión como tal, pues tiene un objeto que almacena la conexión, que en este caso sería Object Connection. Tiene un estado, is connected. Esto me permite verificar si ya estoy conectado o no estoy conectado. Tiene su constructor vacío, tiene su destructor, que el destructor lo que hace es como tal desconectarse de la base de datos en caso de que esté conectado. Y pues tiene toda esta parte que ya viene a ser el grueso de la conexión. Estos datos de la conexión, ojo, estos datos que aparecen acá en la conexión, él los carga del environment. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta acá, dice que él va primero a cargar al environment. Aquí voy a hacer un poco de zoom. Y acá lo que hace este señor es venir y cargar las variables del entorno. ¿Cuál es? La de la conexión, la del host, la del puerto, la de la base de datos. Y en base a esos datos, conectarse a la base de datos. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante que los datos en el environment estén correctos. ¿Listos? Que aquí me aparezcan los datos correctamente, que yo tenga todos los datos correctos. Si yo acá tengo mal colocado el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, el nombre del password, no me va a funcionar la conexión. Efectivamente no me va a funcionar porque este señor carga esos datos que están dentro de este archivo. ¿Listos? Bueno, después de eso, pues tiene un método para desconectarse de la base de datos necesario porque si yo no tengo desconexión de base de datos, la base de datos tiene un límite de conexiones, digamos que al tiempo, y si se supera, pues simplemente no responde, no da respuestas a nuevas peticiones. Entonces, para eso es necesario que se haga una petición y se desconecte la base de datos, se haga una petición y se desconecte. ¿Listo? Conecta, desconecta, conecta, desconecta. Bueno, acá tenemos otro método que me obtiene pues toda una fila, un resultado de la base de datos. Hagan de cuenta una fila de Excel, hagan de cuenta, eso es lo que hace el getRow, me devuelve una fila de una tabla. Tendría el getRows que me devolvería todas las filas de una tabla o de una consulta. Tendríamos el insert row para insertar datos dentro de la base de datos, el update row que básicamente se basa en el insert row, el delete row para eliminar algún elemento de la base de datos, el getLastID, que esto me permite pues obtener el último ID que se haya insertado en la tabla, en la última tabla, el countRowsTable, que lo que hace es verificar cuántas filas hay en una tabla, en caso de que yo necesitara, por ejemplo, saber el total de usuarios, el total de clientes, con este método podría hacerlo. GetStringQuery, esto es un método para hacer depuración. Lo que hace este señor es devolverme la consulta que yo estoy ejecutando en la base de datos, ya que esta clase hace como una abstracción donde no necesitaría como tal tener muy, muy completa la consulta, pero con este señor yo podría depurar una consulta que no me está funcionando. ¿Listos? Con el GetStringQuery. Ojo, ¿listos? Ya la última es pues, verificar si está conectado. Ese es un método que verifica si está o no está conectado a la base de datos. Eso es lo que hace como tal esta clase de conexión. ¿Listos? Esa es la primera clase que vamos a necesitar trabajar con nuestro proyecto de alcaldía. ¿Listos? Bueno, ya miramos qué era el General Function y qué era el Abstract DB Connection. ¿Listos? Ya teniendo estos dos, voy a pasar a una parte que se llama las interfaces. Entonces, yo voy a copiar esta interfaz que tengo acá de model y la voy a colocar acá dentro de interfaces. ¿Listos? A esta interfaz tampoco hay que cambiarle nada. No hay que cambiarle nada, nada, nada. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un recurso de programación que nos permite definir qué métodos deben tener una clase hija. Esto va muy, muy ligado a lo que es herencia. Cuando ustedes tienen herencia, tienen una clase padre y unas clases hijas. Entonces, si yo quiero que las clases hijas automáticamente tengan que crear unos métodos y tengan que programar esos métodos, lo que hago es yo como definir unas reglas, como unas imposiciones para mis clases hijas. Eso es lo que hacen la interfaz. En este caso estoy definiendo una interfaz que se va a llamar model. Esa interfaz pues se extiende de otra interfaz más arriba que se llama JSON serializable y que me permite pues como tal definirle a todos mis hijos que deben tener todo lo correspondiente al CRUD, lo básico del CRUD, que pueda insertar, que pueda actualizar, que pueda eliminar, que pueda buscar y que pueda obtener todos los resultados. Esos son los métodos básicos que debe tener todo modelo, toda clase que yo cree en mi proyecto. O sea, cualquier clase que vaya a trabajar debe tener esos métodos. ¿Listos? Entonces, esta interfaz está en su propia carpeta porque es una interfaz. Una interfaz no se puede instanciar, no se puede trabajar
simplemente se puede heredar. ¿Listos? Y ahorita miramos cómo se hereda esta interfaz, cómo aplicamos eso. ¿Listos? Bueno, otra parte que vamos a tener que de pronto trabajar es la parte de los traits. Entonces yo voy a venir acá al trait y voy a copiar estos dos traits. Voy a copiar primero el models trait. ¿Listos? Este tampoco hay que modificarlo. Estos son métodos completamente, clases completamente genéricas para cualquier proyecto. Y esta lo que hace es pues sacar como un log en el caso de que se llame un método que no exista dentro de la clase. Pero pues no está implementado en todos los modelos, simplemente lo dejo ahí como a modo de ayuda si lo llegamos a necesitar más adelante. ¿Listos? También está este que se llama Sanitizer Fields. Ese Sanitizer Fields es una clase que es como si fuera una clase genérica que lo que me permite es limpiar los campos por si alguien intenta hacer una inyección de HTML o de SQL en los campos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, también lo dejo acá. Puede ser que ahorita en las primeras clases no lo implementemos porque no lo vamos a necesitar, pero pues igual lo dejo acá. ¿Listos? Listos. En este punto pues ya hemos copiado, digamos que a grosso modo, lo básico que voy a necesitar para trabajar con el desarrollo de mis clases. Y una vez haya tenido mis clases, vamos a pasar ya con los controladores y así después con las vistas. ¿Listos? Entonces, vamos a crear nuestra primera clase. Para crear nuestra primera clase me voy a basar entonces en mi diagrama y veo que la primera que debo crear es la de departamentos. ¿Listos? Entonces, voy a mostrarla acá y vamos a ir construyéndola al mismo tiempo para que pues vayamos entendiendo cómo, de dónde es que sale toda esta parte. ¿Listos? Entonces, el modelo viene a ser la clase. Va a ser la encargada de comunicarse con directamente la base de datos a través del Abstract Connection, ¿sí? Entonces, el modelo solamente va a encargarse de crear el objeto en el sistema, ¿sí? Es la clase que se va a encargar de crear como tal el objeto y se va a comunicar con la base de datos, pero él no tiene más allá de esa funcionalidad. ¿Listos? Ya a medida que vayamos viendo el controlador y la vista, vamos a entender qué funciones tiene cada una de esas tres. ¿Listos? Entonces aquí voy a crear un nuevo archivo. Entonces, pero acá le voy a decir que va a ser un PHP class. Y aquí lo voy a llamar como está en esta, departamentos PHP. ¿Listos? Entonces le digo departamentos. Y aquí le digo que la extensión va a ser PHP, que va a ser una clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Interesante esto que me aparece acá. El namespace es como dónde está ubicado ese archivo que estoy creando en los directorios virtuales de PHP. El directorio virtual es el namespace. Es como una carpeta que yo creo donde voy a ir agrupando mis archivos. Normalmente se llama igual que la carpeta, pero en este caso, por ejemplo, acá app está en mayúscula con respecto al app que está en minúscula. Esto se configura en el Composer. En el Composer fue donde yo definí que el espacio de nombres app en mayúscula va a apuntar a app en minúscula. ¿Listos? Son carpetas. Es una forma de organizar los archivos como por carpetas virtuales. Puede ser que yo el archivo físicamente lo tenga en otra carpeta, pero virtualmente pertenece a ese entorno de modelos. ¿Listos? Entonces, este como está acá, está bien. Aquí sí podemos verificar. Acá el namespace está bien. ¿Listos? El nombre del archivo está bien, el directorio donde se va a crear está bien, la extensión está bien. ¿Listos? Acá en el extends, le voy a decir que va a heredar, extend significa heredar, de la clase abstracta. Entonces, aquí tocaría decirle que va a heredar de abstract db connection. Si ven, aquí ya me aparece abstract db connection. Entonces estoy diciendo, ojo, esta clase va a necesitar heredar de esa otra clase. ¿Listos? Y además de esto, esta clase va a implementar la interfaz del modelo. ¿Listos? Eso es lo que yo tengo que hacer para definir que esta clase que voy a crear pues va a tener esa estructura. ¿Listos? Le digo OK y aquí ya se me crea la clase. Interesante, cuando yo creo la clase, si se dan cuenta, automáticamente me generó unos métodos. Me generó el save, me generó el insert, el delete, el search, el search for ID y el JSON. Esto me lo generó automáticamente porque yo le dije que implementara el modelo de la interfaz. A lo que yo me refería cuando le estábamos mirando la interfaz era que todas las clases que yo creé a partir de esta implementarán estos métodos. ¿Listos? Entonces, hasta ahí estaría claro más o menos cómo va a ser el funcionamiento. Vamos a trabajar otra parte importante. Vamos a trabajar una librería que se llama Carbon. Esta librería que se llama acá Carbon, estas son importaciones, este es el namespace y estas son las importaciones. Es la librería que me permite
gestionar fechas en PHP. Entonces, si yo necesitara trabajar con fechas, trabajaría con carbón. Si tengo algún campo que necesita fechas, trabajaría con este señor que se llama carbón. El exception. Esta parte de exception lo que va a hacer es capturar errores que me aparezcan durante el desarrollo y que mi aplicación no se rompa, como decirlo así, sino que simplemente pues, genere el error y continúe funcionando. ¿Listos? Acá necesito pues también trabajar con el deserializable. Puede ser que este y este no lo necesitemos trabajar en este momento, pero sí podríamos hacer esto así. JSON serializable. Este es para poder generar como tal algo que se llaman las APIs. APIs es una opción que tiene programación para generar servicios pequeños o servicios que pues, se puedan comunicar con otras aplicaciones. Web está diseñado para poder soportar ese tipo de comunicaciones, por eso pues yo lo implemento acá, pero de pronto si no es necesario en el proyecto, pues no lo utilizaremos. ¿Listos? Bueno, ya lo siguiente es empezar a definir pues, los valores, los campos que va a tener esta clase. Esos campos están definidos por lo que yo tenga acá. ¿Listos? En este caso, como la tabla de departamentos y la tabla de municipios son una copia de lo que yo tenía en Weber, pues simplemente voy a copiar todos los campos. ¿Listos? Voy a copiar estos campos desde acá y los voy a pegar acá. ¿Listos? Y vamos a empezar a analizar. Entonces, el ID en este caso va a ser de tipo entero y va a ser privado. Todos los campos, ojo, todos los campos en las clases deberían ser privados por algo que se llama encapsulamiento. Es una de las reglas de la programación orientada a objetos. En este caso, pues, yo le tengo un signo de pregunta acá, indicando que este campo puede ser opcional. ¿Listos? ¿Por qué puede ser opcional? Porque el ID, cuando yo, por ejemplo, le voy a crear por primera vez un departamento o un municipio, cualquier registro, no lo tengo. El ID nomás normalmente se genera automáticamente, de forma autoincrementable. Entonces, en este sentido, esos campos que yo no tengo en ese momento, pues tengo que dejarlos como signo de pregunta, indicando que estos pueden ser opcionales. Este campo puede ser opcional. ¿Listos? Luego tengo lo que sería nombre, región, estado, que serían de tipo string y que también serían privados. ¿Listos? Por último, tengo fechas. Yo tengo 4 fechas, el creidad, el umbridad y el delidad. Esas son fechas en las que se crearon, se actualizaron y se eliminaron estos registros. Y esas fechas, pues en este caso, son de tipo carbón. Como se puede observar, son de tipo carbón. ¿Vale? Entonces, estos serían los atributos que tendría mi clase. Estos serían, como digamos que, los campos que tendría esta clase. ¿Listos? Ahora viene la parte de las relaciones. ¿Con qué se relaciona esta clase? Esta clase se relacionaría, en este caso, con municipios departamento. ¿Qué quiere decir? Que de un departamento yo voy a obtener el listado de todos los municipios. Esta es la relación. ¿Dónde puedo observar esa relación? Esa relación la tengo acá. Si ven esta partecita que aparece acá, donde tengo que los municipios están relacionados con los departamentos, entonces ese campo que se llama municipios departamentos es esta relación. ¿Listos? Entonces, es esa que tenemos en este punto, ¿vale? Bueno, ya una vez tenemos esto, vamos a hacer uso de la herramienta de PHP Store para empezar a crear los métodos genéricos. Entonces, en PHP Store yo tengo la opción del AL y el insert, una tecla que ustedes tienen en su computador, en su teclado, que es el insert. Si ustedes oprimen AL e insert, les va a salir este mensaje, este cuadrito, como este menú, ¿sí? Acá me va a permitir generar algunas cosas importantes. Lo primero sería generar el constructor. ¿Listos? Entonces, yo voy a crear primero un constructor vacío, ¿sí? Y, no, mentiras, aquí sí nos toca es crear un constructor con datos, perdón. Aquí vamos a crear al insert y vamos a crear un constructor, pero con datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar todas estas opciones, excepto la relación. ¿Listos? Entonces, seleccionamos ID, nombre, región, estado, etcétera, 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 y dejamos por fuera a la relación. ¿Listos? Le digo OK y él automáticamente me genera esto. Esto que ustedes están viendo acá es el constructor de mi clase. Lo que me permite esto es que cuando yo vaya a crear un objeto de tipo departamento, yo le pueda mandar el ID, el nombre, el teléfono, etcétera, 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 y a partir de esos valores, pues construya el objeto. ¿Listos? En este caso yo voy a hacer algunos arreglos, algunos cambios. Entonces yo voy a copiar esta parte y la voy a reemplazar por lo que yo tengo acá. Esto se debe a que, por ejemplo, este método está recibiendo muchos parámetros y yo trabajo con Weber, con una opción que son array asociativos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo le mando un array con todos los datos
y eso de ese array con todos los datos es que él obtiene los valores. No le mando valor por valor, sino que le mando solamente el array con los valores. ¿Listos? Entonces, aquí vamos a continuar, pues acá con la construcción de este señor, pero antes de pasar a hacer esta construcción, yo voy a necesitar trabajar con algo que se llaman los setters y los getters. Son métodos genéricos que tiene PHP y que tiene pues todos los lenguajes de programación y que son los que me permiten obtener y establecer valores de la base de datos, de un objeto, ¿sí? Normalmente el objeto al tener sus propiedades privadas no son accesibles desde otras partes del código. Entonces la única forma de hacer que esto sea accesible es a través de los métodos setters y getters. ¿Listos? Esos también los genero con el alinsert. Entonces aquí voy a generar lo que son los getters y los setters y acá me van a salir dos opciones. Si voy a generar los getters y los setters de la clase abstracta del padre o si voy a crear los getters y los setters del hijo. En este caso sí voy a seleccionar todos los del hijo, todos los departamentos y le voy a decir que ok, que los genere. Entonces en este momento él ya generó los setters y los getters. El setter y el getter es un método que, como su nombre indica, me permite obtener el valor y establecer el valor. Entonces, por ejemplo, el ID. El getID, ¿qué hace? Me va a devolver el ID del objeto y me va a devolver la estructura, mejor dicho, la firma de este método significa que pues el método es público para que sea accesible desde cualquier parte del código, que se va a llamar getID y que va a retornar un valor entero o un valor nulo. Ojo, el signo de pregunta acá me indica que puede ser un valor nulo. Y al final me retorna pues el ID que se haya establecido. ¿Listos? Como yo ya tengo estos métodos de set y get, que automáticamente este señor me lo generó, si se pueden dar cuenta aquí ya generó el get nombres, el set nombres, generó el get región, el set región, get estado, set estado, get create, set create, get update, set update, delete, y etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta la relación, él ya generó todos esos métodos. Ahora sí puedo modificar este constructor según mi acomodo como lo tengo en Weber. ¿Listos? Entonces, lo primero que van a ver acá en este constructor es que llama al constructor padre. ¿Listos? Entonces, en este caso le estoy diciendo, oiga, voy a llamarlo el constructor padre. ¿Cuál es el constructor padre? Pues el de la clase abstracta. Obligatorio que esto vaya en todos los constructores de cualquier clase. ¿Listos? Lo siguiente sería ya trabajar con el... Voy a copiar esto que tengo acá, tal y cual como lo tengo acá para que lo podamos ver allá. Voy a reemplazar por lo que me generó PHP Store. ¿Listos? Entonces, bueno, lo primero que me dice es, oiga, usted tiene que importar la clase de carbón. Yo le digo, ok, sí, compórtela, no hay ningún problema. Y esa clase lo que me va a permitir es pues trabajar con las fechas. Eso ya lo habíamos visto acá, no se preocupen. Ahí estamos haciendo lo mismo que habíamos hecho ahorita. ¿Listos? Bueno, ya que tenemos esta parte hasta acá, vamos a ir mirando cómo se generó acá como tal el constructor. ¿Listos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el ID va a ser establecido por lo que yo le mande acá en este array asociativo, o que si no llega a este valor, pues establezca un valor nulo. Lo mismo hace para nombre, región, estado, creado A, actualizado A y eliminado A. Entonces aquí lo que hace es establecer valores por defecto en el caso de que no llegue un valor. Si no llega el nombre, pues establecerá un valor de comillas sencillas vacías. Si no llega la región, vacío, el estado, vacío. En el caso de que no llegue la fecha, pues tendrá una nuevo carbón. Ese objeto new carbón lo que hace es crear una fecha actual, la fecha actual. Entonces, cuando yo creo un registro, automáticamente se me crean las tres fechas como actuales, tanto el update como el delete, todos los valores se quedan como actuales. ¿Listos? Listos. Eso sería ya pues el constructor requerido para cuando yo empiezo a llamar, a crear objetos de esta clase de departamento, ¿sí? Muy necesario, muy obligatorio. Y ya lo que vendría a la siguiente es el destructor. El destructor, ¿qué es lo que hace? El destructor es ese método que se ejecuta cuando yo destruyo o libero un objeto de la clase de departamento. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Pues va a llamar al destructor de la clase padre, que va a ser el de la abstract connection, y se va a desconectar de la base de datos en el caso que esté conectado. Eso es todo lo que hace. ¿Listos? Bueno, acá ya vienen pues los gets que ya se generan automáticamente, el get, el set, aquí ya los tenemos, el get, el set, el get nombre, el set nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Estos sí se mantienen iguales a lo que se generó PHP Storm. Y vamos a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar acá, a la conexión, a la relación. ¿Listos? La relación sí cambia un poco respecto a lo que me hizo PHP Storm, lo mismo que las fechas. Ahora que me acuerdo de las fechas también tenemos que hacerle un cambio. ¿Listos? Permítanme un segundito. Aquí tenemos una fecha.
Por ejemplo, esta que se llama get at, no sé qué, get, aquí más arribita. Acá, get create at. ¿Listos? Acá. Entonces, en este punto, si se dan cuenta, acá le agregué este que se llama local es. Esto es para indicarle que la respuesta de la fecha sea en el formato español. ¿Listos? Porque normalmente las fechas pues se las devuelven en idioma inglés. La librería está configurada para que lo devuelvan en el idioma inglés. ¿Listos? Aquí voy a colocarlo. Y aquí también voy a colocarlo. ¿Listos? Ahí ya está. ¿Vale? Permítame, le echo una revisadita a ver si nos falta algo. Tan, 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 tan. No, ahí ya el resto está igual. ¿Listos? Bueno, importante entonces lo que les decía, las relaciones. La relación sí cambia una parte. Acá la relación que se implementa aparecería a partir de acá. Lo voy a copiar hasta acá, este comentario. ¿Listos? Tiene que hacer una conexión a otra clase que se llama municipios y de esa clase municipios pues obtener el resultado de todos los municipios. Este código en este momento no va a funcionar porque yo no tengo la clase de municipios, ¿sí? Pero lo voy a copiar y lo voy a dejar acá y lo voy a dejar comentado para que en el momento en el que ya tengamos municipios, esto ya nos funcione. ¿Listos? Entonces, esta parte de acá pues efectivamente no va a funcionar. Lo voy a colocar acá. Cuando tengamos municipios, vamos a volver a esta clase y vamos a revisar cómo funciona. ¿Listos? El set no lo necesito, simplemente es el get porque solamente necesito traer como la relación. Entonces no necesitaría utilizar el set. ¿Listos? Vale, entonces, bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente método. Acá yo tengo como siguiente método el search, pero pues acá ya lo tengo un poco distinto respecto a lo que tengo acá implementado. No importa el orden en este caso. Entonces, ya que aquí tengo el save, voy a ir a buscar el save para que lo miremos. Entonces por acá está, el 6 está como nulo, listos. Ya les explico por qué el 6 está como nulo. Pasa sucede que los departamentos y los municipios son clases a las cuales yo las tengo como finales en Weber. ¿Por qué las tengo como finales? Debido a que estas clases en teoría no se van a modificar. O sea, la tabla de departamentos y la tabla de municipios no se va a modificar. Ya por defecto ya existen esos municipios en Colombia. Es muy raro que se cambie un municipio o peor que se cambie un departamento. Entonces, lo que yo tengo acá es que esas clases son finales. Entonces no tienen ni la opción de insertar, ni la opción de guardar, ni de actualizar. Ellas simplemente son clases que son de consulta. ¿Listos? Por eso este método 6 está como nulo. ¿Listos? Lo mismo que estaría el método el insert, que retornaría nada, y el update, que retornaría nada. Eliminar tampoco lo puedo hacer, no voy a poder eliminar, entonces por eso también lo dejo como nulo. ¿Listos? Entonces el siguiente método después de estas acciones que no voy a poder realizar es el search, que ese es el método que se encuentra acá en la parte de arriba. Ya, permítanme un segundo, acá. Entonces este método sí lo vamos a implementar, en este caso yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Listos? En el espacio que tengo en verde. Vamos a ir verificando qué hace. Try es una sentencia de PHP que me permite intentar realizar algo. Eso es como hacer pruebe y ejecute a ver si qué pasa, ¿sí? El try lo que hace es eso, intentar ejecutar un código y si se genera un error, se lanza este catch, que es el error. Y ese error, pues, ¿qué hace? Simplemente va al general function e imprime el error en el archivo de errores. ¿Listos? Eso es lo que hace el try, entry catch. Este try y este catch lo que hacen es eso. ¿Listos? ¿Qué hace el código de acá internamente? Entonces, lo que hace este señor es crear un objeto, un array de departamentos, ¿listos? Crear un objeto de departamento, conectarse a la base de datos, hacer la consulta del query. Este query que aparece acá es la consulta que yo le envío por base de datos. Entonces, supongamos que yo quiero seleccionar todos los departamentos, le digo select asterisco from departamentos. Ese es ese texto que llegaría en esta variable query. ¿Listos? Entonces él va y consulta y obtiene todos los resultados, se desconecta de la base de datos y recorremos los resultados. En este recorrer los resultados, cada uno de los valores se va a almacenar como valor y aquí va a crear un objeto de departamento con esos valores. Ese objeto con esos valores, con ese resultado, se van a agregar al array de todos los departamentos. ¿Listos? Eso es lo que es este array push. Y al final, pues libera el espacio de ese departamento. El unset es para eliminar ese departamento, porque pues ya lo agregué al array de departamentos. ¿Listos? Por último, retorno todo el listado de todos los departamentos y habré devuelto un array de departamentos con todos los datos de los departamentos. Eso es lo que hará esa función de search.
Esto es muy común y muy general para todas las clases. Se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando, todas las clases tienen esta misma estructura, casi todas las clases. ¿Listos? Sobre estos métodos. Bueno, sigamos ahora con el Search for ID. Entonces será lo mismo. Voy a copiar esta parte de acá. ¿Listos? Y esa parte de acá la voy a pegar acá en el Search for ID. ¿Listos? Aquí ya la pegué. Y pues si se dan cuenta, pues es la misma cuestión. Simplemente pues se está conectando a la tabla de departamentos y pues va a hacer la consulta solamente por el ID. Acá tenemos un pequeño cambio respecto bueno, acá, mejor dicho, no es un cambio, sino algo que tenemos que configurar, y es que aquí aparece en rojo. Si se dan cuenta que aquí aparece en rojo, esto que aparece en rojo es porque no hemos configurado correctamente el ID de PHP para que reconozca las tablas. Entonces, eso lo voy a hacer acá donde dice Data Tables, Database, y aquí le voy a decir en el más, y voy a decir que voy a crear un source. ¿Listos? Ahorita me debe salir la opción de MySQL. Aquí aparece MySQL. Y tengo que configurar esa conexión. Entonces, en este caso, la conexión sería al Laravel, al servidor de Laravel no, sino del Aragon. ¿Listos? Aquí le voy a decir que el host es localhost, que no tiene contraseña, eso está bien. Bueno, el usuario es root, pero que no tiene contraseña. El puerto es 3306. Me dice que debo actualizar el driver o descargarlo. De pronto a ustedes les aparece como actualizar o descargar. Eso depende de cómo estén. ¿Listos? Esperamos un segundo que termine de descargar o de actualizar ese driver. Voy a darle acá el zoom mientras tanto. Listos, en este caso pues ya descargó el driver. Lo siguiente es hacer el cambio a la última versión. Esperemos ahí un segundo mientras que hace ese cambio. Listos. En teoría ya realizó el cambio. Ahorita verificamos a ver si tenemos algún problema. Listos. Bueno, voy a venirme acá a una parte importante que se llama Advanced. No me está apareciendo. Permítame un segundo. Acá, ya. Entonces, aquí aparece un listado de variables que debe tener la configuración de nuestro servidor de MySQL. Y vamos a buscar una que se llama Server Time Zone. ¿Listos? Entonces, puedo decirle acá por columna, que me los organice por columna, y me voy a la S. ¿Listos? Entonces, por aquí debe aparecer ese Server Time Zone. Server Time Zone. Voy a buscarlo acá por texto. A ver. Le cambiaron de pronto. Vean, aquí lo cambiaron. Acá ya en esta versión del proyecto ya no es Server Time Zone, sino es Time Zone in Connection. Voy a volverlo a buscar si hay más. Solamente está ese. Listos. Entonces, espérame. Aquí yo voy a configurarla. Entonces, bueno, dado que solamente está esa variable, ya no está como Server Time Zone, sino como Time Zone, como Connecting Time Zone,
esto lo voy a cambiar a UTC. Tiene que quedar así como este valor UTC. Y ahora sí le podemos decir Text Connection. Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Se va a encargar de conectarse a la base de datos. Otra vez le voy a decir Text Connection. Y verificar si puede traer los valores. En este caso aquí me dice que correctamente, que yo me puede conectar y que trajo los valores. Si ustedes no configuran este Connection Time Zone a UTC, no lo va a trabajar. No se va a poder conectar a la base de datos. Entonces es obligatorio que esto esté así. ¿Listos? Aquí le digo aplicar y aquí le digo OK. Eso que acabamos de hacer ahorita es algo muy sencillo. Lo que hizo este señor como tal es traerse la conexión a la base de datos, ¿sí? En este caso, este señor se está trayendo la base de datos y ahora le voy a dar clic aquí donde dice 0 de 15 y voy a seleccionar la base de datos de la alcaldía. ¿Listos? En ese punto, aquí ya me aparece alcaldía y aquí ya me aparecen las tablas. Eso quiere decir que como tal, el PHP Storm ya se pudo conectar a la base de datos. ¿Listos? Y eso arregla el error que aparecía acá, que esto aparecía de color rojo. ¿Listos? Ahí si se dan cuenta, ya no hay ningún problema con eso. ¿Listos? Creo que aquí en la de arriba, no, aquí no. Solamente era acá, donde estaba sacando ese error. ¿Listos? Bueno, entonces, el Search for ID es muy parecido al Search. Es casi la misma estructura. La única diferencia es que este señor busca es por el ID de un departamento. Entonces yo le mando el ID del departamento y lo que se encarga es de ir y buscar en la base de datos y devolverme ese departamento. Ese es el método. Esto lo que hace es exactamente igual a lo que está arriba. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a trabajar con el get all. ¿Listos? Puedo aumentar un poco el zoom para que se vea un poco mejor. ¿Listos? Ahí. ¿Listos? Entonces vuelvo y copio el contenido del get all que tengo acá en Weber y lo voy a pasar al que tengo acá en la alcaldía. ¿Listos? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a reutilizar los métodos que he creado antes. Entonces, en este caso, va a ir al método search, el mismo método que tengo acá, y le va a mandar el select asterisco from departamentos para que me vuelva pues todos los departamentos a través de este método search. ¿Listos? Listos. Otro método que tiene esta clase es el toString. Esto me permite imprimir como si fuera una cadena de texto todo el departamento sin tener que pues, separarlo por valores. Este igual lo voy a copiar idéntico como lo tiene Weber y lo voy a dejar ahí. ¿Listos? Y ya lo que falta es el JSON serializable, el serialize. Esto lo que hace es pues simplemente devolverme una llamada en formato JSON para que yo lo pueda utilizar en las APIs. Esto se utiliza cuando estoy trabajando APIs para poder conectar un servicio a través de API, por ejemplo, con una aplicación móvil, por ejemplo, con otra aplicación. Entonces vamos a necesitar de este método. Lo dejo ahí, pero no sé hasta qué punto de pronto lo tengamos que trabajar. Pero por ahora, pues como para que nos quede lo más cercano a lo que teníamos con Weber, lo voy a dejar así. ¿Listos? Y listo. De esa forma ya construí mi primera clase, que sería como tal la clase pues del departamento. ¿Listos? Voy a crear de una vez también la clase de municipio para que me pueda servir para hacer la relación entre departamento y municipio. ¿Listos? Entonces lo mismo, voy a abrir acá municipios para guiarme de municipios y acá voy a crear la clase municipios. Clic derecho. Nueva clase y aquí le decimos PHP class y aquí le digo municipio. ¿Listos? De la misma forma. Entonces aquí sería municipios. Y dejamos así, aquí se extendería de la Astran TV Connection, listos. Y aquí implementaríamos la interfaz. Le digo OK y listo. Lo tenemos tal y cual como lo tenemos en la anterior, como teníamos en departamentos, listos. Voy a copiar las clases que vamos a necesitar trabajar, las importaciones, en este caso pues vamos a necesitar del carbón, vamos a necesitar del JSON serialize y del exception. ¿Listos? Y me faltaría el exception. ¿Listos? Ahí ya tendremos pues esta parte que es como las librerías que va a utilizar. ¿Listos? Como este señor es igual a lo como yo lo tenía en Weber, voy a copiar lo mismo. Los mismos atributos los voy a colocar acá. ¿Listos? ID, la diferencia es que de pronto pues este señor ya tiene una relación con departamento. Entonces aquí tenemos la foránea de departamento. Si ustedes ven acá tenemos el departamento, que es la llave foránea, la rojita que me indica que se trae el departamento. Esa la tengo que definir igual, como si fuera un atributo normal. Y aparte de eso, pues definir la relación. ¿Qué cambia acá? Que la relación
ya llama a la clase departamento. Entonces, si ven que en la relación, este señor crea una variable que se llama departamento, que es de tipo departamento. O sea, que va a traer un objeto de tipo departamento. Entonces, ese es uno de los grandes cambios. Cuando ustedes encuentran este rojito así, significa que se va a traer un objeto de este señor y que se declara de esa forma. Se declara la variable de ese tipo, de tipo departamentos. ¿Listos? Esos serían como los cambios que se verían con esta parte del de municipio. ¿Listos? El constructor, pues, lo podría generar, pero en este caso, pues, para no tener tanto lío, lo voy a copiar. Ya vimos cómo funciona el constructor. Entonces, ya simplemente es, pues, hacer uso de cómo está. Le digo OK. Me va a sacar errores porque, pues, no ha generado los headers y los getters. Aquí los voy a insertar. Pues aquí voy a decir, genéreme setters and getters. Acá le voy a decir que me genere todo lo que es correspondiente a solo la clase de municipio. Y listos, ahí ya me generó los headers y los getters. Y de esa forma, pues aquí ya mi constructor ya funciona. ¿Listos? Entonces tenemos municipio, tenemos el ID, el nombre, el departamento. ¿Qué es este campo de acortado? Es una versión muy pequeña del nombre del municipio. Entonces, por si alguien se preguntaba para qué servía eso, es para eso. ¿Listos? Digamos que acá tengo en 0 para identificar que el valor por defecto del departamento, en el caso de que no llegue, va a ser 0. Y pues los mismos valores que teníamos en el anterior. O sea, esto no cambia mucho respecto a lo que teníamos acá en departamentos. Es casi lo mismo. ¿Listos? ¿Qué nos falta crear? El destructor. Lo vengo y lo copio. Vengo y lo pego acá. ¿Listos? Paso, pues ya tengo los headers, los getters, esto es igual, se mantiene exactamente igual, excepto pues ya la parte de las fechas. Entonces me voy a ir aquí abajo, donde vamos con las fechas, y vamos a establecer los valores. Acá. Aquí sería locales, aquí también sería locales, y aquí también sería locales. ¿Listos? Ahí estaremos. Bueno. El set, si nos toca, espera, creo que me equivoqué. Se lo puse a los sets y solamente es a los get. ¿Listos? Entonces acá get create está bien. Acá en el set no. En el get sí. En el set no. Y en el get sí. Así. Listo, ahora sí ya quedó bien. Listos. Ahora, ¿cómo hacemos la relación? Esta relación que tenemos ahora de este lado, de municipios a departamentos, ya la puedo copiar ahora sí, ya es así, ya la puedo trabajar bien igual como la tengo acá en Weber. Voy a copiarla tal y cual como está, esta de acá. La voy a copiar y la voy a pasar para acá, para municipios. Listos. Y vamos a analizarla. Entonces, él va a devolver un departamento, ¿sí? Me va a devolver un departamento. Y para eso se va a conectar a la clase de departamentos y va a hacer uso del método search for ID y le va a mandar el ID del departamento. De lo contrario, pues me va a devolver un departamento vacío. ¿Listos? Y eso es lo que retorna. Esta ya es la relación. Esa es la relación que tendríamos de entre departamentos y municipios. O sea, entre municipio y departamento. Donde un municipio pues pertenece a un departamento. Yo intento traerme el departamento que pertenece al municipio. ¿Listos? Ahí esa sería la parte de esa relación. ¿Listos? Vamos a seguir bajando y ya empezamos con los métodos search. ¿Listos? ¿Qué pasa con esta clase? Esta clase pasa igual que con departamento. Yo no voy a generar métodos, yo no voy a poder editarla, ni actualizarla, ni nada de eso, porque solamente son clases de consulta. Entonces voy a colocar los return null en los métodos principales de lo que sería el save, el insert y el update. ¿Listos? Hasta acá. Ahí eso sería lo que yo haría. ¿Listos? Hasta acá. Esos serían los métodos que yo no voy a trabajar. No voy a trabajar save, ni insert, ni update, ni delete, porque esta clase no va a tener esas opciones. Yo no voy a modificar, ni editar, ni cambiar nada de los municipios. ¿Listos? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es pues trabajar con el search. Voy a volver a copiar el search que tengo acá en Weber. Listo, del municipio. Entonces voy a copiar esto de acá. Listos, y lo voy a pegar acá. Pues entonces lo mismo, obtenemos un array de municipios, nos conectamos a la base de datos, obtenemos el resultado de todos los municipios, vamos almacenando cada municipio en un objeto de tipo municipio, ese objeto lo agrego a un array de municipios y devuelvo los municipios, exactamente igual a como estaban departamentos. Si se dan cuenta es la misma estructura, solamente que cambia que acá ya no es departamento sino es municipios. ¿Listos? Listos, ahora seguimos con lo que sería el search for ID.
Entonces, bueno, aquí tengo el search for ID, voy a copiarlo. Listos, este search, voy a colocar acá. Y listos, ahí tendríamos pues la opción para hacer la consulta por el ID. Tener en cuenta que es lo mismo, la misma estructura del municipio, del departamento, no cambia nada. ¿Listos? Este señor no tiene el toString, así que se lo voy a agregar ahorita, pero por ahora el siguiente método que me aparece acá es el getAll. El getAll lo voy a traer de acá. ¿Listos? Entonces voy a copiarlo de acá y lo voy a pegar acá. Algo importante en acá tengo un problema y es que lo tengo asociado con Weber. No, aquí le quito esto para que me quede solamente así municipios. ¿Listos? Ahí se dan cuenta que pues queda de color blanco, indicando que PHP Storm reconoció esa sintaxis. ¿Listos? Ahora sí, vamos a meter el toString, que lo que va a hacer es devolverme el objeto como un formato string para, si yo lo necesito de pronto imprimir como una cadena de texto, entonces lo tengo así. ¿Listos? El siguiente método y último es el JSON Serialize. Entonces voy a copiar este de acá, tal y cual como lo tengo acá, y lo voy a pegar acá. Como les comentaba, este método solamente si tenemos que trabajar de pronto con una API para intercomunicar los resultados en el formato JSON. Y listos, hemos terminado nuestra segunda clase. No era más, esto era todo lo correspondiente a la segunda clase. ¿Listos? Ya que hemos creado municipios y departamentos, ahora sí podemos pasar a crear el usuario. Necesitamos crear el usuario. ¿Por qué voy a crear estas tres cosas al tiempo? Lo que son departamentos y municipios y usuarios. Porque, bueno, departamentos y municipios no van a tener interfaces, ¿sí? Pero las necesito para crear usuarios. Entonces, la idea es que al menos en esta sesión, en esta clase, lleguemos a usuarios y pues para llegar a usuarios van a necesitar departamentos y municipios. Entonces, por eso es necesario tener esas tres. Ya en la siguiente clase construiremos lo que será contratos, conservaciones y pagos. Se van a dar cuenta que esto es muy, muy, muy sencillo y muy rápido de trabajar. ¿Listos? Bueno, entonces ya que tenemos municipios, voy a venir acá, le voy a decir clic derecho, le voy a decir que voy a crear una nueva clase, ¿sí? PHP class, y vamos a llamarla usuarios. Tiene que coincidir cómo está la estructura de los anteriores. Si ustedes se dan cuenta, yo tenía departamentos en plural, municipios en plural, luego acá sería usuarios, ¿listos? Usuarios, ¿listos? La primera en mayúscula, siempre, esa es una norma de programación. La primera letra de la clase va en mayúscula, ¿listos? Aquí mantenemos la misma estructura, le decimos que extiende de la AbstractDB Connection, y que implementa el modelo. ¿Listos? Le digo OK y aquí ya tengo la clase. ¿Listos? Ahora que ya tengo esta clase acá, esta clase pues en Weber también existe, la clase de usuarios también existe acá en Weber, pero hay una pequeña diferencia, los atributos que contiene esta clase. ¿Listos? Mientras que la clase de Weber, si se dan cuenta, tiene bastantes atributos, es una clase bastante grande. Nosotros miramos acá el MER que tenemos y se van a dar cuenta que pues, no es tan grande como está en esa clase. ¿Sí? Sí tiene hartos atributos, pero no es tan grande. ¿Listos? Entonces vamos a guiarnos de cómo está este modelo. Yo lo primero que voy a hacer pues es hacer la importación de las librerías que sí vamos a necesitar. Entonces acá en usuarios, las generales, voy a utilizar el carbón, voy a utilizar el exception, listos, y el serializable. Listos, las mismas tres que siempre hemos utilizado. Y vamos entonces a empezar a mirar los atributos que corresponderían a nuestro modelado que tenemos acá. Listos, voy a copiar el de Weber, pero pues igual esto vamos a tener que modificarlo para adaptarlo a cómo está nuestra tabla. ¿Listos? Entonces aquí lo voy a dejar acá. Voy a maximizar este y voy a mirar este en otra parte. Entonces voy a abrirlo. No sé si lo puedo abrir en otro. Un segundito. Hacia aquí ya lo puedo tener en ambos lados. Eso para poderlo ver así. Entonces, este señor vendría a tener. Yo me hice una forma más bonita de trabajar esto. ¿Listos? Es acá en Database. Acá pues aparecen las tablas. Si se dan cuenta que aquí aparecen todas las tablas, entonces aquí podemos ir mirando qué tablas tiene, qué atributos tiene esa tabla. Entonces tendría nombres. Algo importante, importantísimo, muchachos, que esto tiene que coincidir a cómo está en la base de datos. ¿Listos? Por normalización, por normalización. Si ustedes se dan cuenta, en Weber yo los tengo en minúscula, todos. Es más fácil trabajar los nombres de los atributos y los nombres de las tablas en minúscula.
Entonces voy a hacer eso. Entonces yo voy a renombrar este señores acá. Este cambio pues tendríamos que hacerlo en la base de datos, pero lo voy a hacer directamente acá. ¿Listos? Entonces modificar columnas. Y aquí voy a decir esto. Modificar. Aquí se edit data. No, edit data no. Qué pena. Acá sobre usuario le voy a decir edit source, modificar tabla, modify table. Y les voy a cambiar los valores. ¿Listos? Entonces acá en la columna de nombres, bueno, ahí está bien. Apellido sí lo voy a dejar en minúscula. ¿Listos? Tipo documento, la primera minúscula, la segunda sí puede ser en mayúscula, no hay ningún problema. Documento, la primera minúscula. ¿Listos? Teléfono, la primera minúscula. Municipios está bien. Voy a agregar un poquito esto para que se vea bien acá. Dirección, la primera minúscula. ¿Listos? Dirección, municipios, correo. ¿Listos? El user, acá este también lo voy a dar en minúscula la primera. El password también lo voy a dar en minúscula la primera. El rol también lo voy a dejar la minúscula en primera. ¿Listos? El estado también lo voy a dejar en minúscula la primera. ¿Listos? Listos. ¿Nos queda algún campo pendiente? No, creo que ya son todos. Ya todos quedan en minúscula. Entonces le voy a decir que ejecute el cambio. Entonces él se muera un segundo y aquí ya hicimos el cambio directamente en la base de datos. ¿Listos? Las relaciones, sí, la relación podría ir en ese punto, no habría ningún problema. Listos. Y vamos a mirar entonces, según lo que tenemos acá, ¿qué tenemos acá en Weber para trabajar? ¿Listos? De lo que trajimos de Weber. Entonces el ID estaría bien, luego seguirían los nombres, luego seguirían los apellidos, luego seguiría el tipo de documento. En este caso nos toca dejarlo tal y cual como está en la base de datos, entonces el D en mayúscula. Luego seguiría el documento, luego sería el teléfono, la dirección estaría bien. Después del teléfono, no, sí, después del documento sigue el teléfono, luego sigue la dirección, la relación con el ID. Aquí tendríamos, no, aquí no necesitaríamos fecha de nacimiento. El correo sí, aquí no tendríamos correo, aquí no tenemos correo, voy a tan extraño. Entonces aquí toca coger este señor, el correo es un campo obligatorio, creo. Venga, revisemos acá en el modelado. El correo en efecto es un campo obligatorio. ¿Listos? Entonces aquí voy a pasarme, por ejemplo, en el de nombres, puede ser. Y después de municipio iría al correo. Entonces este señor sería el correo. ¿Listos? Perfecto. Luego vendría el user, luego vendría el password. No vamos a trabajar foto. Sí vamos a trabajar rol. Y vamos a trabajar el estado. No vamos a trabajar el create ni el update data. Listos. Ahí está. Entonces estos campos de acá ya me coinciden con estos que yo tengo acá. ¿Listos? Si se dan cuenta, mucho ojo, tienen que ser exactamente iguales. No pueden ser distintos, así sea una mayúscula o una minúscula, así sea un espacio, una O que se me fue, una letra que me falló, que me faltó. Si falla, no nos va a insertar, no nos va a trabajar. ¿Listos? Entonces tienen que ser exactamente iguales. ¿Listos? Listos. Entonces ya que hemos creado, pues ahora sí a nuestro acomodo, nuestro proyecto, voy a dividir otra vez esta pantalla para que podamos tener las dos pantallas acá. ¿Listos? Y vamos a continuar. Entonces, bueno, listos. Esto de acá, esto que se llama hash y password, es necesario para gestionar las contraseñas seguras. Por seguridad, yo en la base de datos no debo guardar la contraseña en texto plano. Yo la contraseña la tengo que guardar encriptada. Y esas dos variables que tengo ahí, esas dos constantes, lo que me permiten es trabajar esa parte. Más abajo vamos a ver cómo se genera esa contraseña encriptada. ¿Listos? Entonces, lo primero es mirar acá otra vez el array asociativo. Pero pues antes de hacer el array asociativo y hacer el constructor, entonces vamos a generar los métodos setters y getters. Entonces lo mismo, al insert, y le digo que voy a generar getters and setters. ¿Listos? Selecciono todos los campos.
¿Listos? Ah, ¿qué nos faltó acá? La relación. Si se dan cuenta, acá nos faltó la relación con municipio. ¿Listos? Porque yo me interesa saber a qué municipio pertenece ese usuario. Entonces voy a hacerlo de la misma forma como está el municipio. Pues aquí, por ejemplo, está la relación. Entonces, de esta forma, acá en usuarios, voy a crear la relación, pero ya no con departamentos, sino con municipios. ¿Listos? Y aquí sería municipio. ¿Listos? Exacto. Entonces este señor me va a devolver el municipio al que pertenece ese usuario. ¿Listos? Ahora sí, voy a generar los headers y los getters. Entonces al insert, vamos a generar getters and headers y selecciono todos estos. ¿Listos? Y le digo OK. Listos, ahí ya me generó pues toda la estructura correspondiente a los getters y los headers, y ahora sí puedo pasar a construir el constructor. ¿Listos? Entonces acá voy a copiar el constructor que tengo en Weber para agilizar el proceso. ¿Listos? Pego. ¿Listos? Y aquí pues ya tendría la estructura básica de este señor. Entonces vamos a ir eliminando lo que no necesitamos. La fecha de nacimiento no. La foto no. Lo que sería el creída y el utilidad tampoco. Y vamos mirando qué nos falta. ¿Listos? Entonces, aquí tendríamos el ID bien, los nombres bien, los apellidos bien, el tipo de documento también, el documento también, teléfono también, dirección también, municipio ID también, y nos faltaría el correo. Entonces voy a copiar así como está el nombre, después del municipio, y aquí voy a decir que voy a establecer el set correo, ahí ya me aparece, aquí sería correo. Lo tenemos es como email, no, sí debe estar como correo, sí, listo, perfecto. Luego vendría el user, luego vendría el password, luego vendría el rol y luego vendría el estado. Listos, ahí ya quedamos perfectos, ya lo hemos trabajado y ya quedó cuadrado. ¿Listos? Continuamos con la siguiente parte de la clase. Entonces vamos a hacer el destructor. Voy a copiar este destructor, y lo voy a dejar exactamente igual como lo tengo acá. ¿Listos? Los getters y los headers están perfectos. Esto es lo mismo. Bajamos. No tenemos fecha de nacimiento, así que necesitamos trabajar eso. Foto tampoco. El rol está bien hasta este punto. Listo, acá viene la relación. Si ven que aquí me faltaba esta parte. Entonces, esto de acá lo voy a copiar. Listos. Y lo voy a reemplazar por la relación que debe estar por acá. Listos, aquí. Entonces, esto de acá. ¿Listos? No vamos a trabajar el set porque es una relación. ¿Listos? Bajamos hasta acá. Entonces, bueno, acá me está haciendo me está diciendo, oiga, usted está utilizando municipios, pero no se ha importado municipios. Entonces, impórtelo o cambie el tipo de relación. Entonces, aquí lo voy a decir así y ya ahí ya me cambia municipios. Retorna un objeto, aquí sería municipios. ¿Listos? Y este señor sería municipios. ¿Listos? Entonces este señor me va a devolver eso, ¿vale? Me va a devolver un municipio. Algo importante, puede ser que el usuario por algún motivo no tenga asignado el municipio, entonces hay que agregarle signo de pregunta para dejarlo como opcional. Entonces ahora hacia acá, donde estamos, le voy a agregar este null que tenía este señor acá. ¿Listos? Así. Y esto habría que actualizarlo. Listo. Bien. Bueno, aquí hace la consulta al municipio. Me dice que municipio, el search for ID, me devuelve un objeto. Aquí debería ser un municipio. ¿Listos? Esto sí debería un array. Listos, ahí estaría bien. Listos. Entonces ahora sí, ya se nos solucionó la duda que teníamos ahí. Ya quedó funcionando la relación. ¿Listos? Bueno, acá tiene otra relación que son con las ventas de los clientes. Esa relación sería la misma relación más o menos que yo tendría acá con contratos, pero entonces eso lo vamos a hacer más adelante cuando tengamos contratos. ¿Listos? Ahí crearemos esa relación. Bueno, listo. Acá tenemos con ventas clientes y con empleados, por lo que este modelo tenía varias relaciones. ¿Listos? Ahora vamos al SEI. El SEI acá sí tiene valores. Si se dan cuenta, este sí tiene valores a diferencia de los anteriores que habíamos creado,
porque este sí se va a permitir guardar. Yo voy a poder guardar datos acá. ¿Listos? Entonces, la estructura de este señor es muy parecida a lo que es el constructor. Aquí vamos a estar asignando valores. Entonces, voy a revisar acá cómo está este señor acá, las mismas campos para verificar que todo esté en el mismo orden. ¿Listos? Entonces, voy a correr este señor por acá. ¿Listos? Y voy a empezar a trabajar acá con nombres, apellidos. Aquí sería tipo documento. Documento, teléfono, dirección, municipio ID. Aquí sería correo en vez de fecha de nacimiento. El user, el password, la foto sobraría. El rol sí estaría, el estado estaría y el update y actividad sobraría. ¿Listos? Entonces esto habría que borrarlo. Aquí sería get correo. Listos. Entonces revisamos ID, nombres, apellidos, tipo de documento, teléfono, dirección, municipios ID, correo, user, password, rol y estado. Iguales, que tienen que ser iguales. ¿Listos? Bien. Aquí se conecta, hace la parte y listo. Eso es todo lo correspondiente al save. ¿Listos? Entonces, ahora que ya hemos visto eso, vamos a continuar con el siguiente método y ya miramos qué es lo que hace este señor. ¿Listos? Vamos a continuar con el insert. Este insert vendría acá. ¿Listos? Entonces no va a ser de web, sino que va a ser pues directamente de usuarios. Y tenemos que verificar que los nombres coincidan exactamente igual con los de la base de datos. Entonces volvemos a revisar. Aquí estaría ID, nombres, apellidos, tipo documento. Entonces este sería la primera mayúscula. Documento, teléfono, dirección, municipio, ID. Fecha de nacimiento no existe. Aquí esto sería correo. El user sí, el password sí. La foto no. Y el create, este sí, esto sí se borraría. Create los de ya. Listos. Ahí estaría. Ahí lo tendríamos organizado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando yo voy a insertar un registro, yo creo el texto del insert. Aquí quedaría insert into, usuarios, valúes y bueno, aquí estos valores. Nombres, apellidos, dirección, teléfono, tal. Y llamo a este método save y le mando este texto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él recibe ese texto y lo que va a hacer es reemplazar estos valores de acá con esto que están los gets. Eso es lo que hace estos dos métodos. Estos dos métodos funcionan de la mano. Luego de que él reemplaza esos valores, por ejemplo, en donde va nombres, pues coloca Diego, donde va apellidos Ojeda, en tipo de documentos sobre la ciudadanía, etcétera. Ahí sí ejecuta el insert en la base de datos y se desconecta. ¿Listos? Eso es lo que hace este método. ¿Listos? Ahora vamos con el update. El update es muy parecido al insert, solamente pues que cambia un poco la sintaxis. ¿Listos? Vamos a volver a ejecutarlo acá y vamos a revisarlo. ¿Listos? Entonces, en vez de Weber, aquí no sería Weber, aquí sería usuarios. Nombres está bien, apellidos está bien, documento acá no sería sino documento. Aquí sería documento. Teléfono, dirección, municipio, municipios. Creo que acá está como municipios. ¿Cómo está municipio? Revisemos acá. Está como como municipios. Cometimos un error en los anteriores, muchachos. Aquí sería municipios. Entonces aquí sería municipios. Sería municipios. ¿Listos? Ahora ya quedó bien. Fecha de nacimiento no lo tenemos. Entonces esto lo vamos a borrar. El user sí, la foto no lo tenemos. Esto lo vamos a cierto. Fecha de nacimiento se reemplaza por correo. ¿Listos? Aquí sería correo. ¿Listos? La foto sí sobraría. Después del municipio va al correo, sí. El rol sí se mantiene. Ahí. Después de esta. Listos. Ahí estaría. ¿Listos?
Bueno, ahora continuemos con el siguiente método que sería el delete. El delete es simplemente cambiar el estado, o sea, como tal no se va a eliminar. En base de datos casi nunca se elimina. Lo que vamos a hacer es cambiar el estado. En este caso, esto tiene que coincidir con las opciones que tenemos acá, que sería activo e inactivo. Entonces, lo mismo tenemos acá. ¿Listos? Vamos con el search. El search sí vendría a ser igualito a como lo tenemos en las otras clases que creamos. Solamente pues aquí no va a ser array de usuarios. Aquí bueno, sí, aquí sería array de usuarios porque lo copié de usuarios, ¿no? Aquí sería usuario, se conecta a la base de datos, hace lo mismo que hemos visto en los anteriores. Eso es igualito. ¿Listos? El search for ID también lo vamos a copiar. ¿Listos? Y lo vamos a pegar acá. ¿Listos? Y nos seguiría a hacer el get all. ¿Listos? Entonces aquí no sería where, solamente usuarios. Aquí no sería where, sino solamente usuarios. Y listos. Hemos finalizado por esa parte. Acá hay un método que se debe crear que esto verifica si el usuario está registrado o no está registrado. Esto lo hacemos a través del número del documento para no tener que registrar un usuario que ya existe. Entonces por eso lo vamos a dar acá. ¿Listos? Pero funciona de la misma forma. Lo mismo que hemos trabajado en el otro lado. Solamente que viene y busca si está el documento. Si el usuario existe, retorna verdadero. De lo contrario, retorna falso. ¿Listos? Esto me permite, este método que tengo aquí como nombres completos es para hacer más fácil la impresión. Entonces esto lo que hace va a ser imprimir los datos del usuario, o sea, los nombres y los apellidos del usuario en un solo campo. ¿Listos? El toString que no lo habíamos creado, lo mismo. Esto simplemente es copiarlo, pegarlo. Solamente que pues acá tenemos que adaptarlo a lo como lo tenemos acá. Tendríamos nombres, tendríamos apellidos, tendríamos documento. Entonces aquí sería con D mayúscula. Documento, teléfono, la dirección. La dirección aquí sería el correo. Vamos a unirlo con el municipio. Entonces aquí lo coloco entre comillas y lo uno con this get. Espérenme un segundito que acá tenemos un problema. Ya sé qué fue lo que pasó acá. Nuestro municipio. ¿Listos? Y ahorita lo arreglamos. Eso de pronto me va a generar un ID, pero eso, bueno, ahorita lo hacemos así. ¿Listos? Lo otro sería pasar con el correo. Entonces voy a copiar esto de acá. Y aquí sería correo, ya lo había tenido ahí. Correo. Aquí sería this correo. ¿Listos? Y digámosle que vamos a imprimir el rol. ¿Listos? Entonces aquí sería rol. Listo. Entonces, miremos cómo está este municipio ID. Este municipio. Get nombre. Debe estar como get nombre. Sí, está como get nombre. Entonces, vamos a reemplazar esto de acá. Acá en usuarios. Get nombre. Listos. Ahí ya lo tendríamos. Hemos finalizado el toString. Pero vamos a revisar qué nos falta de esta parte. Aquí tenemos el inicio de sesión, el login del proyecto. Entonces vamos a copiarlo de una vez también. Esto me va a permitir pues hacer la validación del inicio de sesión. Acá vamos a recibir un usuario, una contraseña. Va a retornar un usuario. Viene y hace la búsqueda si existe el usuario. Si el usuario existe y hay más de un resultado, pues entonces viene y verifica que ese sea la contraseña. Si el estado es activo, pues retornará al usuario, de lo contrario dirá que es inactivo, o que la contraseña es incorrecta, o que el usuario no existe, que es incorrecto. ¿Listos? Sigamos con el siguiente método. Y por último tendríamos el JSON Serialize.
Entonces voy a copiar toda esta parte para rellenarlo allá y hemos finalizado con el usuario. Pues aquí tendríamos el ID, los apellidos, el tipo de documento, que pues voy a cambiarlo aquí por así. Documento, teléfono, dirección, municipio, ID, fecha, ¿no? Esta fecha después de municipio no va fecha, sino que va a correo. Y aquí sería correo. Listos. Luego vendría el user, el password, foto no tenemos, rol sí y los otros dos no tenemos. Listos. Hasta ahí hemos finalizado y ya hemos creado nuestra clase de usuarios. Si se dan cuenta, pues usuarios es de los más grandes. Listo, eso no hay ningún problema. Es de las más larguitas que teníamos, de las más complejas que hemos trabajado hasta este momento. Pero entonces no se preocupen, eso simplemente es porque pues tiene bastantes campos. De resto, todas las clases tienen la misma estructura. ¿Listos? Bueno, voy a dejar hasta acá. Voy a tener la grabación, voy a subir los cambios para que no quede tan largo esta clase. Y en la próxima clase ya seguiríamos con lo que serían los controladores y ya pasaríamos con vistas. ¿Listos? Entonces, por ahora voy a dejar acá. Muchas gracias y continuamos en la próxima sesión.